Hola, bueno, hemos hecho un impasse de plantas, permitiendo que Quique nos dé la clase de zootecnia entre un tema y el otro. Y vamos a seguir un poquito con este tema de plantas simplemente para hablar de aquellas plantas de las cuales tenemos que tener un poco de cuidado porque son plantas tóxicas o nocivas para el ganado. Como siempre, tenemos un capítulo sobre plantas tóxicas en el libro de bases agropecuarias, es el capítulo 6, página 99. O sea, sugerimos que lo lean. Y de paso aprovecho para comentarles que si ustedes ven los PowerPoint o los videos que nosotros estamos subiendo, a veces no tienen bibliografía. Y eso quiere decir que en realidad la bibliografía está en las referencias bibliográficas del capítulo correspondiente en el libro. Razón por la cual nosotros no la repetimos para no hacer más largo todavía este tipo de videos. Y uno o ustedes como veterinarios van a ver las plantas tóxicas como plantas dañinas. Nosotras por ahí como biólogas, agrónomas, botánicas, por ahí nos ponemos un poco más del lado de la planta y les queremos contar que así como nosotros vemos el efecto nocivo, si nos ponemos del lado de las plantas, tenemos que entender que las plantas no pueden salir corriendo ante un ataque, entonces tienen que desarrollar otro tipo de defensas, a veces como para evitar ser atacadas por predadores o comidas por herbívoros. Entonces, la forma en que las plantas desarrollan ese tipo de defensas pueden ser las defensas físicas o las defensas químicas. Cuando hablamos de plantas tóxicas, nosotros estamos hablando normalmente de defensas químicas que desarrollan las plantas, pero antes de ponernos en o de entrar en ese tema, queríamos mostrarles que a veces también las plantas evitan ser comidas con algunas formaciones, ya sea en su epidermis o en su morfología externa o interna. Es como una resistencia a ser pastoreada, y de hecho hay plantas que no lo son y uno no les encuentra ningún principio tóxico por el cual los animales la tengan que evitar, pero demos un paseo por ese tipo de características antes de empezar en la parte química de las plantas tóxicas. Una de las formas que tienen las plantas a veces de protegerse de la herbivoría es por el desarrollo de pelos en su superficie. Y estos son fotos de microscopio electrónico de barrido, y si ustedes ven, hay como 3 columnas de fotos. En las primeras 2 columnas los pelos tienen como muchos rayos, y en la última son como un escudo. Bueno, los animales comen las hojas, es la misma planta, es el olivo de Bohemia o el olivillo de la costa del río acá. Los animales comen las hojas que tienen las características de la última columna, o sea, evidentemente los pelos en escudo no le molestan, y sin embargo los pelos ramificados o radiados parecen sumarle a las características químicas de la planta una forma de evitar ser comidas. Evidentemente no es del gusto del animal. Esta es una planta muy bonita que se llama Glitcirrhiza, que se desarrolla acá en las costas del río en lugares muy arenosos, y que cuando uno la toca es muy pegajosa. Lo que ven en las 2 fotos chiquitas pegadas son unas glándulas que tiene la planta, que hace que realmente uno se quede como pegado a sus hojas. El nombre vulgar es locancia y produce así algunas alteraciones nerviosas.
Sin embargo, es comida solamente cuando no hay otra cosa. En general, eso que hace que la planta sea tan pegajosa evita que se la coman. Y fíjense que incluso la toxicidad no está en la planta arriba, sino que la toxicidad está en la raíz. El problema es que como se desarrolla en suelos sumamente sueltos, sumamente arenosos, normalmente los animales cuando la arrancan con raíz, y cuando consumen todo, y entonces puede tener un efecto tóxico a pesar de que la toxicidad no está expuesta. Esta es una planta de monte muy común. Esta es de las 3 jarillas que tenemos en la zona. Esta es la jarilla que está en la costa, pero si ustedes han estado en los campos de esta zona van a ver que es muy raro que los animales consuman jarilla. Las jarillas tienen un alto nivel de taninos, entonces no son consumidas, a pesar que el resto del balance nutricional no es malo, pero los animales tratan de evitarlas. Otras cosas que pueden tener las plantas que no tienen que ver con el gusto, tienen que ver con la forma, que es a veces el desarrollo de espinas, ¿no? Que pueden estar de diferente forma y a veces evitar que los animales se coman las plantas, ¿sí? En el segundo caso, en el caso del alpataco, una parte muy comida de esa planta son las chauchas que desarrolla, y que los animales pueden agarrar son como péndulas, entonces los animales pueden agarrarlas sin tener contacto con las espinas, pero es una forma de que, la comen menos y aparte se rascan menos y la rompen menos, porque es como que se defienden de esa manera. En la parte interna de las plantas puede haber tejidos muy duros que también hagan que diferentes tejidos no sean apetecibles. Y la distribución de esos tejidos duros va a depender mucho del tipo de plantas. Entonces, la distribución de los haces vasculares, o sea, de lo que sería el equivalente a las venas de los animales, o la parte circulatoria, se distribuye de forma diferente en las diferentes plantas, ya sea monocotiledóneas o dicotiledóneas o gimnospermas, y no solamente eso, sino que el grado de inclusión de tejidos duros es diferente. Por lo tanto, también va a ser diferente la opción de comer ese tipo de partes de las plantas. Esto está escrito muy chiquitito, es lo mismo que tienen prácticamente en el libro, pero era simplemente para que hagamos un repaso. Cuando uno habla de plantas tóxicas para los animales, estamos refiriéndonos a todas aquellas especies que al ser ingerida por un animal le produce algún daño, ¿no? Y al proceso se llama intoxicación. Y a la parte química que le produce ese tipo de daño se denomina principio tóxico. Lo que ustedes tienen que recordar siempre es que la dosis, o sea, la cantidad y el tiempo que se consuma una determinada planta va a incidir en el grado de intoxicación y en la manifestación de la misma. Entonces, algunas intoxicaciones se llaman agudas porque se producen efectos en un tiempo corto, y otras son crónicas porque suelen presentarse con un intervalo de tiempo mayor después de haber iniciado el consumo y son mucho más difíciles de detectar, ¿no es cierto? A veces deja de funcionar alguna pequeña parte del organismo y uno no detecta fácilmente la intoxicación. Por otro lado, hay plantas que son continuamente tóxicas, o sea, que tienen el principio tóxico y hacen mal siempre. Hay otras que pueden ser temporalmente tóxicas, como por ejemplo en algún periodo de su desarrollo producen o tienen un principio tóxico, y hay otras que son circunstancialmente tóxicas, o sea que
Solo en raras ocasiones pueden ser tóxicas y se tienen que dar un montón de condiciones que hacen que esa toxicidad se manifieste, ¿sí? Y otra posibilidad de que haya plantas que resulten tóxicas es que a veces el principio tóxico no está en la planta en sí misma, sino que esas plantas pueden ser parasitadas o son parasitadas comúnmente por otro tipo de hongos, y esos son los hongos que hacen que haya efectos tóxicos. Entonces, en realidad, uno le atribuye la toxicidad a determinada gramínea, por ejemplo, y lo que está sucediendo es que hay un hongo parasitándola, que es en ese momento en el que se manifiesta la toxicidad en la planta. Entonces, el hecho de que haya un principio tóxico en una planta no quiere decir que necesariamente esa planta va a ser tóxica. Siempre hay que estudiar las circunstancias, saber en qué momento del desarrollo de la planta se está dando y las cantidades que se ingirieron. Generalmente hay condiciones que favorecen las intoxicaciones, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a ir desarrollando ahora en las otras diapositivas, que no son muchas, pero para ir mostrándoles, se los voy a ir señalando paso por paso, pero en general el hecho de que un animal tenga mucho hambre hace que no elija bien su dieta y a veces puede incluir las plantas tóxicas aun cuando las conozca. Que un animal sea incorporado, venga de otro lugar y no reconozca una planta tóxica también es un problema. Entonces, o que haya un momento del desarrollo de la planta en el cual aparezca toxicidad y el animal se la come igual. Pero vamos a ir debatiendo este tipo de cosas a medida que nosotros seguimos con el PowerPoint. Esta diapositiva es sacada de otro PowerPoint de otro profesor y es simplemente para decirles que hay diferentes principios tóxicos y esos principios tóxicos se dan en diferentes especies vegetales. No es el momento que nosotros ahora nos aprendamos de memoria qué tipo de especies vegetales tienen qué principios tóxicos y en qué momento, porque en realidad cuando estén finalizando la carrera, cuando vean clínica de animales hacia el final, van ustedes a desarrollar un montón de prácticos en los cuales se les van a presentar casos clínicos, y en algunos de ellos el caso clínico va a estar originado, la enfermedad va a estar originada por la presencia de una planta tóxica. Entonces ustedes, cuando ya tengan más conocimiento de los efectos que pueden producir y de cómo son toda la fisiología de los animales, entonces eso lo van a poder comprender mucho mejor. Lo que se tiene que llevar de esta materia es el concepto de que existen plantas que son tóxicas, que lo son porque tienen diferentes principios activos y que pueden serlo a veces solamente en una etapa del desarrollo de la planta. Y quedarse con algunas ideas como estas que les voy a ir desarrollando ahora, por ejemplo. Yo les puse ahí una plantita y el nombre Asclepia, para comentarles que hay plantas que sabemos que son tóxicas, que tienen una gran toxicidad y que los animales que se han acostumbrado a su presencia la reconocen como tóxica y no la comen. La foto está puesta para que vean que no hay nada más para comer prácticamente. Esto es la entrada de un corral, o sea, son lugares, y a una bebida, son lugares de altísimo tránsito y a donde casi nunca hay vegetación. Y sin embargo, la Asclepia está brillante y preciosa ahí al lado. O sea, hay plantas que los animales directamente no comen, porque las reconocen como tales. Acá les puse un potrero sobrepastoreado, que es la fotografía más grande, y el detalle de la planta arriba, esta es una euforbia, es una planta que cuando uno la corta saca un látex blanco, a donde está también su principio tóxico, y la idea es mostrarles que, fíjense, en el potrero
que muestra la foto más grande es durante la sequía del 2011, se han comido absolutamente todo el resto de la vegetación, hasta las lenguas de vaca, lo que se ven más clarito ahí, que normalmente no las quieren, las han comido y sin embargo la euphorbia no se la comieron. O sea que a veces ese tipo de estrés hídrico o condiciones de sobrepastoreo casi que favorecen a la presencia de plantas tóxicas porque son las no comidas y aparte tienen espacio para desarrollarse porque se han comido todo el resto de las especies. O sea, fíjense que estamos volviendo sobre conceptos que ya hemos visto en otras clases, ¿no es cierto? O sea, el animal elige la dieta y muchas veces cuando conoce los pastos que están en su lugar, eligen las dietas muy bien, o sea, no se equivocan muy fácil. Lo que sí hay que saber es que en general hay muchos lugares, principalmente en los lugares a donde hay mucho tránsito de animales, recambio de animales en un campo, a donde el efecto de las plantas tóxicas puede ser realmente muy importante. O sea, las bajas en la producción puede ser muy importante, pueden causar muchísimas pérdidas. Y entonces hay que saber que ese es un factor también de pérdidas en la producción agropecuaria. Generalmente hay una región central en la Argentina a donde esto se produce con más facilidad, y hacia las regiones más alejadas del centro argentino es lo que pasa siempre. Estamos hablando de ganaderías más extensivas y estamos hablando de por ahí muchos rodeos de cría, y entonces los animales están siempre en su mismo lugar o en su mismo campo y reconocen perfectamente la vegetación que tienen, por lo tanto las pérdidas no son tan importantes. Entonces, hay factores que predisponen al consumo de plantas tóxicas. Y cuando hablamos de plantas tóxicas, pueden ser plantas tóxicas que crecen espontáneamente en un pastizal, o pueden ser forrajeras potencialmente tóxicas, porque las forrajeras, las plantas que nosotros cultivamos, a veces en un determinado momento pueden ser tóxicas. Entonces decimos potencialmente tóxicas porque hay que aplicar manejo para evitar el momento de toxicidad. ¿Qué factores son los que predisponen a la toxicidad en ambos casos? Y en ambos casos animales hambriados, o sea, animales que tienen mucho hambre, no distinguen, no se fijan en lo que comen, quieren llenarse, ¿sí? En el caso de las especies espontáneas, los animales que son de otras zonas, como ya les venía diciendo, y las desconocen, cuando están encerradas, cuando es un único alimento disponible, el animal no tiene opción, y a veces las plantas tóxicas pueden estar incorporadas en las formas de almacenaje de forrajeras. Por ahí cuando buscan refugio por algún tipo de inclemencia climática, suelen estar en un lugar muy pequeño y bueno, no salen, pero comen lo que encuentran. Si hay plantas tóxicas pueden resultar con toxicidades. Cuando hay lluvias después de sequías, el desarrollo muy rápido de las plantas puede hacer que haya cambios en su composición química y que puedan ser tóxicas en determinado momento, o potreros muy fertilizados, que en este caso también lo que podemos tener es un desbalance en la parte de los compuestos nitrogenados. En el caso de las forrajeras potencialmente tóxicas, es lo que les estaba comentando hace un rato. Las condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo de hongos también puede ser un factor importante en la toxicidad. Y igualmente la lluvia después de las sequías, el proceso es el mismo que en las plantas espontáneas y en los potreros muy fertilizados. O sea, animales hambriados, animales que están en un lugar muy pequeño y con pocas opciones, lluvias después de grandes sequías y fertilización
puede muchas veces ser factores que desarrollen o favorezcan toxicidades con plantas. A eso hay que sumarle, en el caso de pasturas de gramíneas cultivadas o guardadas, que puedas ver proliferación de hongos y que pueden ser tóxicas también. Entonces, si uno está en el campo y puede tener un problema con algún animal, es interesante que uno antes se informe y sepa reconocer qué tipo de plantas puede haber en el lugar, ¿no es cierto? Si uno ve un animal que se ha muerto, puede atribuirlo a un efecto de una enfermedad, o puede ser también que esa enfermedad haya sido provocada por una intoxicación directamente. Entonces, primero hay que tratar de identificar estos síntomas y, si es posible, identificar las plantas que pueden ser potencialmente tóxicas en un determinado lugar. Entonces, a veces es necesario que el productor o el administrador primero recurra a un veterinario para poder lograr un diagnóstico correcto de qué le pasa o le pasó al animal hasta su muerte. Y después, si se descartan otras enfermedades, se puede empezar a investigar si ha consumido alguna planta tóxica. Porque a veces son responsables de grandes pérdidas en la producción, como yo les dije recién. Y eso puede suceder porque uno identifique la planta tóxica en el terreno, o hay un montón de estudios, por eso están esas 3 fotos ahí abajo, que se realizan ya sea en el rumen de los animales, cuando tenemos animales que han muerto. Se puede sacar parte de la muestra ruminal y hacer un análisis al microscopio para ver si uno puede reconocer algunas partes de algunas especies tóxicas que se pueden reconocer, y ahora les voy a decir por qué. Cuando nosotros hacemos un estudio de microhistología en heces, o sea, en heces o en rumen, lo que hacemos es reconocer partes de la planta que pasan a través de todo el tracto digestivo de los animales sin modificarse demasiado. Entonces, que nosotros podemos individualizar cuando salen, o en el caso de que el animal haya muerto, como en este caso que estamos explicando acá, en la muestra ruminal. Les puse esas 3 fotos para que vean. Por ejemplo, esta es una planta muy tóxica que tenemos en esta región. La primera foto, la que está más celeste, corresponde a las muestras patrón que nosotros hacemos para ya tener en nuestro laboratorio muestras de las plantas que pueden ser tóxicas, y después buscar esas características en las muestras de heces, de cacas que nos traigan, o de rumen. La muestra de la foto del media es de lo mismo, pero sacada con un microscopio electrónico de barrido, como para tener más detalle. Y la tercera foto corresponde a la identificación de un pelo de Pascalia glauca dentro de una muestra de rumen que nos trajeron de un animal muerto. Entonces, algunas características de las plantas perduran, pasan por el tracto, porque las plantas tienen una epidermis con algunas características muy particulares, como una cutícula que conserva la forma de las células, y muchas veces, como en esta, es bastante fácil buscar características peculiares, porque, por ejemplo, los pelos de Pascalia glauca tienen como un indumento, como una forma, una decoración que hace que uno no las pueda confundir muy fácilmente. Entonces, esa es la forma en que uno puede constatar si el animal ha comido una planta tóxica. Eso quiere decir que si uno tiene cerca un laboratorio que pueda hacer este tipo de servicio, puede utilizarlo, y si no, hay que recurrir a agrónomos o biólogos
el veterinario o el productor como para poder reconocer las plantas y buscar su nombre y saber su principio tóxico, para saber si el efecto ese se refleja en el animal enfermo o en el animal muerto. Lo que les puse abajo es la carátula. Con Paola hemos hecho una identificación de todas las especies tóxicas de la región y nuestra idea, esto ya está en la editorial de la universidad. Vamos a hacer una pequeña guía de campo. También hemos hecho una guía científica con otro tipo de detalles. Pero la guía de campo tiene unas fotos muy claras y es muy pequeña y muy fácil de llevar. Nosotros le llamamos una guía de camioneta, como para que los productores la puedan tener en el torpedo de la camioneta y consultar si alguna de esas plantas está en su lugar de trabajo o cerca de algún animal que ha sufrido alguna intoxicación. Cuando generalmente uno recurre a un veterinario para hacer este tipo de estudios, en el caso de los productores, cuando ustedes asesoren, recuérdenles que cuando uno saca una muestra de un animal muerto tiene que tener muchas precauciones, ¿no? Porque hay que tener precauciones sanitarias para protegerse contra algunas enfermedades, porque a veces el animal puede haber muerto por alguna enfermedad transmisible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no contagiarnos al sacar una muestra. Eso es algo que ustedes lo tienen que difundir para que la gente sepa cómo tiene que sacarlas. ¿Cómo evitar la pérdida en la producción y cómo prevenir el efecto de plantas tóxicas? Generalmente siempre hay alguna planta tóxica en un potrero. Ustedes vieron, yo recién les mostraba que a veces los animales ni siquiera las comen, ¿sí? Pero fíjense el dibujo que está abajo. Es un potrero que no tiene nada. Entonces, es un periodo de sequía muy grande, como fue el 2011. Los animales se comían cualquier cosa que veían. Generalmente dejaban euforbia, dejaban asclepia, pero no quería decir que no consumieran otras, como por ejemplo los cenecios o los bácharis, que también tienen un grado de toxicidad no instantánea, pero que los animales en condiciones normales no las comen, pero cuando no hay nada, con algo se tienen que tratar de llenar, ¿no es cierto? Entonces, el hambre a veces fuerza a no ser selectivo con la comida. Entonces, siempre hay que tener cuidado o tratar de que haya la cantidad adecuada de forraje. Por eso estábamos hablando de los cálculos o las asignaciones de forraje en capítulos anteriores. Que haya forrajeras importantes y que puedan nutrir a los animales, cosa de que no busquen otro tipo de plantas, y a su vez que sean competencia para las plantas tóxicas, ¿no es cierto? Que no permitan que la planta tóxica se desarrolle. Entonces, las prácticas más importantes serían que haya una resiembra de pastos, un control de matorrales, y ahora les voy a explicar por qué, el pastoreo con las especies y la cantidad de animales adecuados para la oferta, un pastoreo rotacional cuando se pueda, y la ubicación de fuentes de agua y de minerales que estimulen un uso uniforme del pastizal. Entonces, ya que estamos, vamos a hacer algo que comenzamos a ver cuando vimos el capítulo de agua, ¿no es cierto? Yo les comentaba cómo había que distribuir las aguadas en un potrero. Bueno, ahora lo vamos a asociar no solamente con el forraje, sino también con el sobrepastoreo que puede llevar a consumir especies tóxicas. Por ejemplo, si ustedes tienen en la primera diagrama de arriba solamente una aguada en un potrero que es rectangular, fíjense que va a haber un área totalmente sobrepastoreada, un área adecuadamente pastoreada y otra que no alcanza a pastorearse. Si el mismo potrero tiene dos fuentes de agua en dos lugares diferentes,
no va a haber, sí va a haber un sobrepastoreo cerca de las aguadas porque eso lo hay siempre, pero no va a haber un subpastoreo, va a haber un pastoreo normal. Entonces el animal no tiene que gastar tanta energía para llegar a un buen aporte forrajero y no va a estar mucho tiempo esperando al lado de la fuente de agua. Esto es como para que ustedes vean y tengan en cuenta, son potreros de diferente tamaño, o sea, el primer potrero es un potrero de 1 legua, que es lo que se usa en estos campos acá de meseta. Después son potreros más grandes de 600 y pico hectáreas y de 300 y pico hectáreas. Entonces, en los 3 casos hay una aguada que está en uno de los vértices y se han dibujado como círculos concéntricos, ¿no es cierto? Y la parte rayada de cada uno de esos sectores quiere demostrar la cantidad de comida invertida como energía o gastada para ir a tomar agua y volver. O sea, a ver, si todo el círculo o todo el sector ese entre 2 círculos concéntricos es todo comida, ¿sí? A medida que el animal se aleja de la aguada, para ir a tomar agua y para volver, gasta energía. Eso lo hablamos cuando vimos agua también, ¿sí? Entonces, fíjense que la mala distribución del agua o potreros excesivamente grandes lo que hace es que, por ejemplo, en el de 2.500 hectáreas, en el último pedazo, el que está sobre el vértice opuesto a la aguada, prácticamente toda el área está rayada, o sea, el animal va y viene y cuando vuelve lo único que hace es comer para reponer la energía que gastó para ir a tomar agua. A medida que el potrero disminuye de tamaño, la cantidad de energía invertida para esa caminata es proporcionalmente mucho menor y la cantidad de energía invertida en aumentar de peso o en mantenerse es mucho mayor. Entonces es interesante que se den cuenta con ese tipo de gráficos que hay que saber distribuir el agua. Ya sobre eso estuvimos hablando. ¿Y qué tiene que ver esto con las tóxicas? Es que el animal se va a quedar, en los potreros muy grandes se va a quedar mucho en esos sectores sobrepastoreados, ¿sí? Se va a quedar mucho más tiempo al lado del agua y al igual que dijimos, cuando se protegen de una tormenta o de una inclemencia climática, cuando esperan para tomar 2 veces agua antes de volver para no gastar tanta energía, se van a comer todo en los alrededores de las bebidas y entre esas cosas, si hay una planta tóxica es más factible que se la coman ahí que en otro lugar del potrero. Hace un rato les hablaba de cómo hay que evitar a veces los montes muy cerrados, simplemente porque, fíjense lo que está dibujado acá. Si un animal está comiendo en un potrero y el monte no es excesivamente cerrado, ese animal va a ir hacia el medio del potrero, es el animal 1, va a ir hacia el medio del potrero y va a volver a la bebida en forma, siguiendo el camino a veces el más corto. Sin embargo, los animales 2 y 3 van a tratar de salir del monte denso, principalmente el 2, hacia una picada o un lugar más abierto y quizá va a caminar mucho más para llegar a la aguada. Eso implica también que estos lugares de caminata son mucho más pastoreados y obviamente son los lugares a donde si hay plantas tóxicas es muy factible que los animales las coman en alguna de esas idas y venidas. O sea, el hecho de tener un monte que no sea tan cerrado favorece el consumo homogéneo dentro de un potrero. Y como ven, todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Estábamos hablando de tóxicas, vamos a plantas, vamos a agua, vamos a monte, o sea, y todo tiene que ver con manejo.
¿Cómo se pueden controlar las plantas tóxicas cuando uno las reconoce y cuando se pueden controlar? Porque a veces uno las puede controlar con otro tipo de manejos y a veces cuando se pueden individualizar o están en lugares muy específicos se puede hacer un control selectivo. Puede ser por quemas controladas, o sea, hay lugares en que se puede quemar áreas que están con plantas tóxicas. Hay otros métodos que son mecánicos, como por ejemplo desde una motoguadaña hasta un desmonte cuando las plantas son muy tóxicas. Control químico, cuando uno puede tirar un herbicida y en ese caso también hay que estudiar cómo se reinicia, después de la aplicación del herbicida, cómo se reinicia el pastoreo en ese potrero. Y también puede haber métodos de control biológico cuando se sabe qué tipo de insectos o plagas pueden consumir determinadas plantas. Pero bueno, esto es una forma de ver que hay varios métodos cuando uno tiene individualizado las plantas y puede hacer ese tipo de control selectivo. Acá hay una serie de diapositivas en las cuales les vuelvo a mostrar el tipo de sustancias tóxicas, de principios tóxicos que puede haber en las plantas, ¿sí? No vamos a seguir detalladamente las próximas diapositivas, porque esto está escrito en el capítulo del libro, pero bueno, es interesante que ustedes se tomen el tiempo para leerlo y vean que los efectos pueden ser de lo más diversos, ¿no es cierto? Y pueden estar presentes en un montón de plantas muy diferentes. Entonces, las sustancias tóxicas pueden ser glucósidos y pueden tener dentro de los glucósidos efectos diferentes, o sea, de evitar la producción o la llegada de oxígeno, tener saponinas, ser sulfonitrogenados o tener cumarina, como por ejemplo las fabáceas o los tréboles y ese tipo de cosas. Hay otro tipo de compuestos que ya los nombramos hace un rato, que son los nitratos, que en realidad normalmente se consumen y normalmente entran al sistema digestivo de los animales y especialmente de los rumiantes, y son transformados hasta sustancias aprovechadas, pero que si son ingeridas en una cantidad excesiva pueden producir una acumulación del nitrógeno como un compuesto químico que sea negativo para el animal, ¿no es cierto? Y produce determinado tipo de efectos. Puede haber un exceso de selenio, por ejemplo, en el suelo y que se manifieste en las plantas y por ende en los animales. Puede haber vegetales que producen resinas y puede haber vegetales que produzcan sustancias que cuando se comen los animales se transformen en mucho más fotosensibles. Entonces el efecto del sol les puede producir lastimaduras, por ejemplo. Puede haber oxalatos que producen ácido oxálico en el estómago y entonces se transforman en cristales que pueden destruir diferentes tipos de partes del cuerpo del animal. O puede haber alcaloides como por ejemplo los que están presentes en las solanáceas y en algunas apiáceas, que realmente son plantas que nosotros tenemos muchas especies o muchos representantes en la zona. Nosotros en realidad lo pueden leer en el libro, pero bueno, supongo que para cuando ustedes necesiten este tipo de información en las otras materias dentro de algún tiempo, nosotros ya vamos a tener ese libro para que ustedes tengan acceso para poder ver a qué tipo de planta nos estamos refiriendo y cuáles son sus efectos. O sea, en este momento no tiene sentido que ustedes memoricen
planta y efecto porque no les va a ser útil, pero sí el concepto de cuándo puede producirse una intoxicación. Y fíjense lo que dice esta diapositiva que viene acá, que es también una parte conceptual que tienen que recordar, que la dosis es lo que hace al veneno, ¿no es cierto? Todas las plantas tienen algún compuesto activo que puede ser nocivo. Sin embargo, algunas de ellas son excelentes forrajeras. El problema está cuando la dosis sobrepasa a la parte que pueda metabolizar el cuerpo de un animal, y en ese caso entonces es cuando produce realmente efectos nocivos. Entonces va a depender de la dosis y va a depender del estado de desarrollo. Lo que les quería mostrar, por ejemplo, en esta diapositiva, que tiene 4 fotos, las 2 de arriba y las 2 de abajo son totalmente diferentes en cuanto a que hay plantas que no deberían ser nunca consumidas por los animales porque son tóxicas siempre y producen efectos nocivos aún en dosis bajas. Esas 2 de arriba, como la cicuta o el taxus, son plantas que son tóxicas siempre. Sin embargo, si ustedes se fijan abajo, hay 2 plantas que en realidad son plantas forrajeras cultivadas y que pueden ser tóxicas solamente en determinado momento o si se consumen en una cantidad excesiva. Y estamos hablando de alfalfa y estamos hablando de sorgo, o sea, hay que tener cuidado también cuando uno maneja pasturas que uno cultiva. Los factores que hay que tener en cuenta como para que no se produzcan intoxicaciones, que uno tiene que tener mucho cuidado, es cuidado cuando los animales no están acostumbrados a una zona o a un tipo de alimento, ¿sí? Las especies que vienen de otros lugares normalmente no son selectivas con la vegetación porque no la conocen o porque vienen hambriados, porque han venido transportados o vienen de lejos. Siempre es importante, por ejemplo, bajar animales de un camión, dejarlos un día que descansen, que toman agua, que reconozcan el lugar a donde van a tener la bebida, les pueden dar un fardo, así cuando los sueltan al potrero no tienen ese hambre descomunal que se comen todo lo que encuentran. A veces los animales acostumbrados a un determinado pasto pueden desarrollar sistemas de tolerancia, o sea, pueden comer determinadas vegetales y que no les haga ningún efecto, mientras que otros que son de otro lugar les puede hacer un efecto muy nocivo. Algunas plantas que tenemos en los jardines o que a veces plantamos como forestales también pueden producir algunos efectos nocivos, o sea, suele suceder con los cipreses, con las coníferas, suele suceder con los robles, suele suceder con el laurel de jardín, o sea, a veces hay que tener cuidado con el tipo de cosas que uno planta, a veces como decoración, como sombra o como protección. Así que bueno, ese es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta cuando uno piensa este tipo de intoxicaciones desde el punto de vista del manejo de los animales. Y es bueno que sepan que la forma o el hecho de que los animales eviten determinadas plantas tiene que ver con la velocidad con que se produce el efecto nocivo. Hay algunas plantas que, esas como las que nombramos hace un rato, que no se pueden comer en ninguna circunstancia, son mortales. Bueno, una pascalia puede resultar mortal incluso cuando está seca y se ha sido cortada por error y está incluida en un fardo. Pero hay plantas que el animal la come una vez en una dosis no letal, pero sí, por ejemplo, que le produzca problemas gastrointestinales, que son lo que el animal individualiza más fácilmente, y entonces no la vuelve a comer otra vez. Pero hay plantas que tienen una toxicidad que es acumulativa y se manifiesta recién a los 2 o 3 meses del consumo, entonces el animal no puede unir la planta con el efecto nocivo que le está sucediendo en su cuerpo, o sea, no sabe qué es lo que comió que le hizo mal, ¿no?
Por eso les ponía un ejemplo, cuando tienen una cicuta que hace mal enseguida, que la comieron en baja dosis, por ejemplo, el animal no va a volver a comerla en determinado estado de desarrollo. Pero cuando tienen un senecio, que son esas flores amarillas que tienen al costado, el animal no puede vincular el efecto negativo del senecio con lo que comió o con su malestar, porque el efecto viene muy retardado, viene al mes o a los 2 meses. Entonces, no le gusta mucho, pero lo siguen comiendo porque no reconocen a esa planta como nociva. Entonces, esos son el tipo de cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, las tienen que reconocer ustedes, porque a veces el animal, por más que lo intente, no la puede reconocer. Y ustedes van a ver esto, y esto se vuelve a repetir cuando vemos etología, el concepto de aversión o el concepto del rechazo que tienen estos animales por determinadas plantas que son tóxicas. Cuando uno tiene animales de mucho valor monetario, introducidos en un lugar a donde hay plantas tóxicas y el animal no las reconoce porque no viene del lugar, no ha estado antes en el lugar, a veces hay gente que hace un trabajo de inducirle esa aversión al animal por determinadas plantas, y para eso lo que hace es permitir que consuma una planta que es tóxica, pero permitirle que la consuma en muy poca cantidad, ¿sí? E inmediatamente administrarle algo que le produce, por ejemplo, cloruro de litio, también en una dosis que no lo mate, pero que le produzca problemas intestinales, malestares. Entonces el animal en realidad no sabe que le dieron cloruro de litio, pero sabe que fue lo último que comió. Entonces eso lo une y no lo vuelve a comer, porque el malestar gastrointestinal para él es exactamente proveniente de la planta que él comió, ¿sí? Entonces uno engaña o induce esa aversión como para que el animal no consuma ese tipo de planta. Y esto normalmente son trabajos muy específicos que se hacen en determinado tipo de animales. O sea, eso es todo lo que yo les quería contar por arriba de lo que está escrito, porque ustedes tienen que leer, y principalmente leer sobre los efectos de cada una de las sustancias químicas que existen en la planta. Yo les quería contar esa parte ampliada principalmente sobre lo que es el manejo. Así que esto es todo sobre plantas tóxicas.